Hola, mi nombre es Laura Anabel Páez Oliván. Soy alumna del doctorado en Ciencias en Biotecnología del CIDIR Durango, perteneciente al Politécnico Nacional. En esta ocasión yo les voy a platicar un poco sobre hongos medicinales. Tengo aproximadamente 8 años trabajando con esta línea de investigación en el Laboratorio de Biotecnología de Hongos de la institución. Bueno, para comenzar, primeramente vamos a definir qué es lo que hace medicinales o tan especiales a los hongos. Bueno, son los compuestos bioactivos. Los compuestos bioactivos están formados principalmente por polisacáridos, enzimas y metabolitos secundarios. Estos últimos son de gran importancia. En los hongos se generan principalmente por la ruta del ácido fosfenolpirúvico. Este se convierte en ácido pirúvico y su descarboxilación enzimática produce la acetilcoenzima A. Esta sustancia es el punto de partida para la biosíntesis de estos metabolitos, como los terpenos, los cuales pues son muy importantes en los hongos porque da la gran gama de metabolitos que tienen una actividad antitumoral. También tenemos los esteroides, como el ergosterol, que es un compuesto propio y único de los hongos. También tenemos ácidos grasos, como los ácidos grasos esenciales. En este caso, pues tenemos aquí en la imagen el palmítico. Y algunos policétidos que son utilizados como fungicidas en la industria de los fertilizantes. Por ejemplo, el caso de la citrinina, que se usa para control biológico principalmente. Ahora, la síntesis de estos compuestos secundarios se ve influenciada por el estado fenológico del individuo que los produce, por su accesibilidad a agua y nutrientes, sobre todo minerales, por las condiciones climatológicas, y todo esto pues va a influenciar la cantidad de metabolitos que se produzcan en los hongos que queremos estudiar. Ahora, los principales hongos medicinales que encontramos en la Sierra Madre Occidental en el estado de Durango son lentinuladores, Grifola frondosa, Cordyceps militaris, Trametes versicolor, Ericium erinaceus y Ganoderma lucidum. El uso de los hongos para el tratamiento de enfermedades por el hombre se remota a los primeros tiempos de la humanidad. Por ejemplo, la escritora Jan Auel, en su saga de libros Los hijos de la tierra, menciona que, que estos hongos se han utilizado desde hace más de 25,000 años, con algunas aplicaciones que pueden ser desde la hechicería, eh, la magia, los cultos religiosos y los usos medicinales. Existen datos en los tratados de la medicina tradicional china desde hace más de 45,000 años, donde se usaban a los hongos para curar heridas infectadas. También en Egipto eran utilizados los hongos, por ejemplo, las levaduras, para la elaboración de pan, cerveza y la obtención de algunas bebidas ricas en vitaminas. En América, los incas, mayas y aztecas conocían los secretos farmacológicos de las setas. Las aplicaban ya sea de manera popular o en esos tiempos en la brujería o el misticismo. Algunos de aquellos rituales han llegado hasta nosotros a través de chamanes como María Sabina, que pues muchos de nosotros ya la conocemos, y algunos hechiceros de su entorno que continuaron con la tradición que dejó ella y pues hicieron perdurar el conocimiento sobre estos hongos. El uso de hongos alucinógenos, ya sea con fines paganos o simplemente lúdicos, pues se sigue viendo en la actualidad. Alrededor de 37 especies de hongos aún se siguen utilizando en Mesoamérica y México por los nativos o pobladores de los lugares donde se realizaban este tipo de bebidas. Estas bebidas son derivadas de las fermentaciones, por ejemplo, el pozol, que se hace con la fermentación del maíz y del cacao, el colonche, que se hace con la fermentación de la pulpa de la tuna,
y el tejuino, que se hace con la fermentación del maíz. Ahora, en Europa, por ejemplo, existen datos sobre el uso de ciertos hongos como el cornezuelo. También hay datos sobre el uso de la trufa y otros hongos, pero ahorita vamos a hablar principalmente sobre el cornezuelo. Por ejemplo, se encontró una momia llamada Otzi entre Australia e Italia con una antigüedad de 5.300 años. Como podemos ver en la imagen, se encuentra muy bien conservada. Bueno, este cadáver portaba un bolso que contenía varios hongos, entre ellos tenemos el Fomes fomentarius, Piptoporus betulinus y el Clavices purpurea, que es el que les digo que se conoce como cornezuelo. Ahora, estos dos primeros tienen propiedades terapéuticas para el tratamiento de afecciones biopulmonares y el cornezuelo cuenta con una serie de actividades que se derivan en más de 50 alcaloides de acción sobre las fibras lisas y estriadas de los músculos. También cuenta con ergosterol, que es considerado como provitamina D. Y bueno, este hongo también contiene un compuesto llamado ergotamina, que se utilizaba en esos tiempos como preámbulo para el parto. También contiene un compuesto que es tóxico, la ergotoxina, que provoca vasoconstricción periférica, y esto puede llegar a provocar dos procesos patológicos. Estos procesos son muy graves. El primero de ellos se conoce como ergotismo gangrenoso, el cual viene dado por la pérdida de extremidades por la falta de irrigación sanguínea. Y en la segunda, bueno, se produce el ergotismo convulsivo. Este es caracterizado por un cuadro nervioso con un ataque convulsivo. También tenemos en el hongo cornezuelo, bueno, aquí ya podemos ver que les hablé sobre el ergotismo gangrenoso y el convulsivo. También tiene un compuesto muy famoso entre los hongos conocido como ácido lisérgico. Este ácido lisérgico es tóxico, causa acciones alucinógenas sobre el sistema nervioso central con efectos degenerativos del mismo, y pues esta acción se incrementa cuando se transforma en dietilamida mediante un proceso sintético posterior. Por ello, el LSD, que es la dietilamida de ácido lisérgico, que es la que se maneja de manera comercial entre los jóvenes y es consumida, es una de las drogas más potentes y destructivas para el hombre, pues provoca una degradación en el sistema nervioso central que conduce al paciente a un estado de esquizofrenia, de excitación nerviosa, alucinaciones, que desembocan en demencias incurables. O sea que pues, las personas que lo consumen se van quedando poco a poco, pues como se conoce vulgarmente, arriba. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre intoxicaciones por cornezuelo. En el año de 1600 se dieron los episodios de Salem, donde pues fueron sacrificados una veintena de personas por decir pues que eran brujas. Se cree que aquí hubo una intoxicación masiva por cornezuelo debido a que ellas presentaban episodios de esquizofrenia y alucinaciones. Y pues la última intoxicación por este hongo se dio en el año de 1978 en la ciudad francesa de Pont-Sprint, donde 140 personas fueron infectadas, de ellas el 34% falleció. Ellos presentaron el ergotismo gangrenoso. Bueno, también aquí vamos a ver un poquito sobre los hongos antes y después. Hay dos hongos que han marcado la pauta entre el antes y el después de los hongos. El primero de ellos es el hongo Ganoderma lucidum, conocido como reishi en China y Japón. Este hongo pues se usa para múltiples padecimientos. Es un hongo que se conoce como el hongo de la inmortalidad y es de los más populares hasta nuestros tiempos. El otro de ellos es el Penicillium notatum,
este hongo, pues ya sabemos que fue descubierto por Alexander Fleming, y pues es un hongo a partir del cual se han salvado innumerables vidas humanas gracias a su efectividad, y pues como vemos en la actualidad también lo seguimos utilizando. Eh, Ahora vamos a aclarar algo muy importante. Cuando se usan hongos para el tratamiento de enfermedades, hay que tener en cuenta los mismos procesos que se siguen con los fármacos convencionales. Tienen que pasar por un proceso riguroso para que este compuesto activo o el hongo sea considerado como un fármaco. Bueno, ¿por qué? Porque la respuesta que nosotros podemos tener in vitro no quiere decir que vaya a ser la misma que vamos a tener in vivo. Por ejemplo, si nosotros evaluamos el efecto antiperglucemiante de un hongo en un modelo in vitro y tenemos resultados excelentes y después lo pasamos o lo escalamos a un modelo in vivo, por ejemplo en ratas, pues podemos seguir teniendo buenos resultados, o puede ser que en nuestro estudio in vivo no funcione de la misma manera, o cuando ya lo escalemos a humanos, pues sea tóxico o nocivo, porque pues los organismos reaccionan de manera diferente. Por eso, cuando nosotros utilizamos un hongo medicinal, tenemos que tener en cuenta todo esto y no tratarlos como medicamentos, sino que pueden ser coadyuvantes con los fármacos para tratar las enfermedades, a menos de que ya se hayan declarado como un fármaco. Ahora, las aplicaciones medicinales de los hongos, bueno, vamos a comenzar primeramente por los adaptógenos y estimulantes del sistema inmunitario. Como vemos, pues ahorita con esto del COVID, pues estamos buscando nosotras nuevas fuentes de compuestos que estimulen nuestro sistema inmunológico, pero vamos a definir primeramente qué son los adaptógenos. Bueno, estas son sustancias diversas presentes en los hongos o en las plantas que ayudan a nuestro cuerpo a adaptarse a nuevas situaciones ambientales o patológicas porque incrementan la actividad de nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, pueden potenciar y regular los ritmos biológicos, pueden ayudar a nuestro organismo a utilizar el oxígeno de manera más eficaz, facilitar la eliminación de toxinas que se producen durante los procesos metabólicos, por ejemplo, aquí a mitigar los efectos del estrés. Esto lo podemos contrarrestar con los antioxidantes que se encuentran en los hongos. Y esto, pues a su vez, va a estimular la producción de más energía. Ahora, el interferón, perdón, eh, es una proteína de acción viral generada por nuestro mismo organismo que en situaciones de estrés o cuando sufre alguna interacción o invasión por gérmenes se obliga a autodefenderse. Este induce la síntesis de otras proteínas como las sintetasas, las quinasas y las lipoproteínas que son muy como que específicas, pues estas lipoproteínas se pueden diluir fácilmente. También algunos hongos poseen germanio, que es un elemento fundamental en la función activadora de la adaptación. Eh, ay, no cambia. Entre los hongos adaptógenos tenemos principalmente al Cordyceps sinensis, al Inonotus obliquus, Tremella mesenterica, Cordyceps militaris, Trametes versicolor y Ericium erinaceus. Entre estos, pues de los más populares es el Inonotus obliquus, pues se utiliza para tratar diversos tipos de cánceres, por ejemplo, el de pulmón, de estómago y de órganos genitales. Los demás, pues ayudan a estimular el sistema inmunológico. Y pues, por ejemplo, el Cordyceps militaris y el Ericium erinaceus ahorita están muy de moda para potencializar el sistema inmunológico. Ahora, también existen hongos con efecto afrodisíaco. Ahora, ¿qué son los afrodisíacos? Bueno, son todos los compuestos o sustancias que a través de nuestros sentidos contribuyen a incrementar la producción de hormonas sexuales, estimulando la libido. Por ejemplo,
Sabemos que las hormonas sexuales masculinas son la testosterona, la cual se produce en las células de Leydig a partir del colesterol, y su producción está regulada por la gonadotropina. En las mujeres, las hormonas sexuales son los estrógenos, foliculina y estradiol. Se generan principalmente en los ovarios, en la placenta y en la cápsula suprarrenal. Cuando nosotros tenemos una disminución de testosterona o de estrógeno, se ve reflejada en impotencia, en falta de líbido, desgana o sentimiento de fracaso personal. Ahora, ¿cuáles son los hongos afrodisíacos que se utilizan para tratar estos padecimientos? Bueno, en muchas culturas se cree que el hongo Phallus impudicus, como podemos ver por su forma, es un símbolo de la fertilidad, que si te lo comes, pues vas a tener mayor producción de testosterona o de líbido sexual. Pero pues esto es un mito porque realmente el hongo que tiene esta propiedad pues es el Cordyceps sinensis. Se han hecho estudios, por ejemplo, con ratones jóvenes y adultos, donde se les administra durante 3 a 7 días el hongo por vía oral y como resultado se obtiene que hay un aumento en la producción de testosterona. Y esto se ve aún más en ratones jóvenes, que es donde está pues, la mayor producción de las células de Leydig. También se hicieron algunos estudios en humanos donde se vio que aumentaba el 30% de la actividad en la vida sexual. También tenemos el hongo tuber nigrum, por su forma física parecida a los testículos, también las personas pues pensaban que aumentaba el líbido y también porque tiene un olor parecido al de las feromonas, pero pues esto ya se comprobó y pues el efecto lo tiene Cordyceps sinensis. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito sobre los hongos alucinógenos. Bueno, las especies alucinógenas son aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central principalmente y producen una serie de efectos con alteraciones en las percepciones de espacio, percepciones del tiempo, audiovisuales y motrices. También tienen un efecto enteógeno. Esto quiere decir que tenemos la sensación de tener a Dios adentro o de hablar con Él. Eran utilizadas desde el Paleolítico, hace más de 7000 años. Estos eran utilizados con fines medicinales o religiosos. En México la especie más utilizada pues era la psilocibe mexicana, era conocida como Teonanácatl, lo que quería decir carne divina. Era utilizada entre las culturas mazatecas, pero cuando llegó pues la conquista, eh, estas prácticas pues fueron casi extintas. Lo que hicieron la cultura mazateca fue que adaptaron sus rituales a los católicos y entonces así pudieron continuar con estos rituales. También en Europa se consumían estos hongos. Bueno, en Europa se consumía el cornezuelo, donde, por ejemplo, en la antigua Grecia se llevaban a cabo ceremonias religiosas donde participaban personajes importantes como Aristóteles, Platón, Sócrates. Ellos iban a visitar eh, la ciudad de Demeter en Elesios y ellos tenían que ahorrar pues el salario de todo un mes para poder pagar esta ceremonia, donde se les daba una pócima que contenía como un fermentado de centeno que contenía el hongo cornezuelo. Esta bebida era conocida como quiquión. La regla de esa ceremonia era que tú nunca podías hablar sobre lo que pasó ahí, por eso es que se tiene tan poca información sobre este ritual que se llevaba a cabo. De hecho, se conoce como los misterios de Elesius. Ahora, las sustancias psicoactivas que nosotros podemos encontrar en los hongos alucinógenos, pues son principalmente
la psilocibina, que es un éster fosfórico, la psilocina, la vaoecistina y la norvaocistina. Se sabe que existen más de 100 especies de hongos alucinógenos que contienen este tipo de compuestos. También hay estudios donde se ha identificado que los ejemplares jóvenes producen una mayor cantidad de estos compuestos que los adultos, y también que los que se cultivan a la sombra tienen una mayor cantidad de los compuestos en comparación a los que están expuestos al sol, debido a que pues, los rayos UV provocan una destrucción de los enlaces intramoleculares de este compuesto. También se ha demostrado que el uso combinado con otras plantas, como la Peganum armala, que es la que tenemos aquí en la imagen, incrementan la potencialidad del efecto alucinógeno del hongo. Bueno, esto se debe a que esta planta tiene un inhibidor de la monoxidasa y esto hace que el compuesto sea absorbido por el intestino sin sufrir degradaciones. Por eso es que el efecto es más fuerte. Bueno, también estos compuestos son considerados como drogas blandas y se dice que no producen adicción siempre y cuando las consumas aisladas y no las acompañes con alcohol. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los antibióticos. Algunos hongos tienen este efecto, como es el caso del Agaricus campestris. Este tiene un efecto contra el Staphylococcus y la Salmonella. También pues tenemos el Clitocybe nebularis. Este hongo produce un compuesto conocido como nebularina y es una asociación entre la ribosa y una purina llamada ribosipurina. Este compuesto actúa contra la tuberculosis y la lepra. Y también tenemos el hongo Ustilagomydes, conocido como huitlacoche. Este tiene el ácido ustilágico. Este nos ayuda a tratar la cándida albicans. Se me olvidó decirles que también el hongo Agaricus campestris ayuda a mitigar los efectos de la fiebre puerperal. Bueno, definiendo qué es el cáncer primero, pues se conoce como cáncer a todo proceso patológico que trae como consecuencia la destrucción de los tejidos con la consiguiente degeneración y muerte de los órganos afectados. Esta patología se manifiesta principalmente por una multiplicación descontrolada y continua de las células de los tejidos afectados. Ahora, los hongos que tienen aplicabilidad para esta enfermedad, pues está el Amanita phalloides. Como sabemos, este es un hongo tóxico, pero tiene un compuesto llamado alfa-amanitina. Es un polipéptido que detiene la reproducción celular en la metafase, que es la segunda etapa de la división celular o mitosis. Y bueno, esto se podría aplicar solo en cánceres externos, por ejemplo, el cáncer de piel, porque si lo aplicamos internamente, pues el remedio va a salir peor que la enfermedad. Otro de estos hongos, pues es el Phomitoxis officinalis. Tiene compuestos como ácido agaricíquico y agaricol. Bueno, estos compuestos nos ayudan también a tratar distintos tipos de cáncer. Y también tenemos el Ganoderma aplanatum. Este inhibe el sarcoma 180, el cáncer de esófago y las células cancerígenas HL60. Esto es gracias a sus compuestos triterpenoidales, como el peróxido de ergosterol. Ahora, Ganoderma lucidum, como les estaba comentando, pues es uno de los hongos más populares ahora en la medicina tradicional. Este tiene una enorme gama de triterpenos, solo se conocen aproximadamente 150
y numerosos polisacáridos que están contenidos en el cuerpo fructífero. Bueno, dentro de estos tenemos a los betaglucanos, que inhiben numerosos tumores. Cuando se administra vitamina C, se dice que tiene un mayor efecto, debido a que la vitamina C ayuda a asimilar mejor estos compuestos. Incluso se dice que si tú pues, no tienes cáncer y lo consumes, pues lo puedes prevenir. Ahora, otro de estos hongos, de los que les mencionaba que es de los más populares, pues tenemos al Ericium erinaceus, conocido como melena de león. Este hongo también previene carcinomas, sobre todo de piel y estómago, debido a las enzimas que contiene. También es uno de los hongos que contiene el mayor número de polisacáridos, el 43% de betaglucano. Y pues esto da la efectividad que tiene este hongo. Ahora también tenemos algunos hongos que son antioesteporóticos. Estos hongos pues son los que nos ayudan a mitigar pues los procesos de la osteoporosis. Bueno, aquí tenemos principalmente al hongo Pleurotus eryngii. También se hicieron estudios en ratas y al administrar por vía oral este hongo, pues se encontró que aumentaba la masa ósea en ratas, a las cuales se les había extirpado los ovarios para inducirlas a un estado de menopausia. Pero el mismo experimento después se llevó a cabo con el Cordyceps sinensis y se encontraron mejores resultados, ya que ellos administraron, aparte del hongo, estroncio, y esto pues provocó que la pérdida de masa ósea fuera menor que en la de la acetacardo. Ahora, tenemos también algunos hongos con acción antivirales. Algunos de ellos pueden solo estimular las células del interferón o inhibir directamente el virus, como es el caso de Agaricus xanthodermus. Este hongo tiene una glicoproteína que inhibe el virus del VIH. También tenemos al hongo Trametes versicolor. Este hongo también inhibe el virus, pero también estimula las defensas del paciente. Hace que el cuerpo sea menos vulnerable a gérmenes y pues esto es lo que le da la acción antiviral. También tenemos hongos que son estimuladores del factor de crecimiento nervioso, que es lo que propicia principalmente el Alzheimer. Como les comentaba, el hongo Ericium erinaceus, pues es un hongo donde se han identificado múltiples compuestos, entre las que destacan las ericenonas C, D, E, F, G y H. Este tipo de compuestos pues ayudan a estimular la producción del factor de crecimiento nervioso. Y bueno, esta enfermedad, pues ya sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con el deterioro cognitivo y trastornos de conducta. Pueden entrar en estados depresivos principalmente. También se dice que esta enfermedad se da por una deficiencia en el neurotransmisor de la acetilcolina, como lo podemos ver aquí en la imagen. El segundo factor de esta enfermedad viene dado por una acumulación amiloide y la tercera por trastornos metabólicos. Se dice que todo esto va de la mano para desencadenar pues esta enfermedad de Alzheimer o el deterioro cognitivo en sus estadios. Hay muchos estudios donde se administra el extracto de Ericium erinaceus con distintos solventes y se obtienen buenos resultados. De hecho, nosotros en el CIDIR Durango estamos trabajando con un grupo de personas, con la doctora Verónica Loera y con el doctor Serna, con pacientes. Ya tenemos aproximadamente 2 años y pues hemos obtenido resultados muy favorables. A ellos les hemos estado administrando dosis diarias de 200 miligramos
en cada comida, antes de cada comida, con agua tibia, porque se supone que el agua tibia nos ayuda a extraer este compuesto y hemos tenido resultados favorables. Las personas pues ya no sabían dónde era su domicilio, dejaban la estufa encendida, tenían estadios de depresión y observamos que a partir del tercer mes que se empezó a consumir este hongo, pues todos esos síntomas desaparecieron y algunos de los pacientes regresaron a la normalidad. Pero si dejamos de consumir el hongo, pues el progreso que ya teníamos, pues se pierde. Yo creo que más adelante les voy a dejar mis datos por si conocen a alguien que quiera consumir este hongo, pues nosotros lo tenemos a su disposición, pues ahí en el Laboratorio de Biotecnología de Hongos del CIDIR Durango. Ahora hablando un poquito de los hongos inmunodepresores, bueno, estos son muy buenos, por ejemplo, en los casos donde hay una reacción antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un trasplante de algún órgano, pues nuestro cuerpo a veces lo rechaza porque ve que es un agente externo que está entrando a nuestro cuerpo. Entonces, con la ayuda de este tipo de compuestos que se encuentran en los hongos, podemos mitigar ese efecto. También el de las alergias, que se dan sobre todo en las épocas de primavera, donde está el polen a flote. Y también hay un compuesto que se llama peróxido de ergosterol, que ayuda a disminuir la cantidad de linfocitos. Y bueno, pues ya para terminar, eh, tenemos al hongo Coprinus atramentarius. Este hongo produce una reacción de antabus. Se usa sobre todo para personas alcohólicas, pero sí hay que avisarles que se los vamos a dar, porque propicia reacciones como diarrea, vómito, cuando tú ingieres alcohol. Entonces, esto es lo que hace que la persona deje de ingerir alcohol. Tiene un efecto que va de los 50 a los 140 minutos hasta que se eliminen todos los restos del hongo de nuestro sistema digestivo, pero en algunas localidades pues sí se utiliza este hongo de manera habitual. Y bueno, pues esto es un poquito de lo que yo les puedo platicar sobre hongos medicinales. Existen muchísimas aplicaciones más sobre los hongos, pero pues necesitaríamos más tiempo para platicar sobre ellos. Entonces, pues les agradezco por haber visto esta exposición y los invito, si ustedes son estudiantes de licenciatura o quieren hacer maestría o doctorado, pueden acercarse allá al Laboratorio de Biotecnología de Hongos para que pues puedan trabajar con nosotros esta línea de investigación u otra. También tenemos pues varias investigaciones enfocadas a otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando en mi doctorado con diabetes mellitus. Hay compañeras que trabajan con cosméticos a partir de los metabolitos de los hongos, con identificación de metales pesados en hongos, con la aplicabilidad de los residuos que quedan después de cultivar los hongos como un biofertilizante. Pues no sé, tenemos muchísimos temas en los que ustedes pueden participar, no sé, para tratar cáncer o obesidad, otras enfermedades, pero acérquense, estamos a sus órdenes y que tengan buen día.